Mi nombre es Jaime Luis Buenún Villa y es un agrado para mí compartir textos, comentarios, lecturas de mi propia poesía. Comenzaré hablando de este libro que se llama Reducciones, un libro publicado el año 2012 por la editorial LOM, luego de haberse publicado en años anteriores libros como Ceremonias del año 1999, Puerto Tracl del año 2003. Aparece entonces el año 2012 este texto que involucra la necesidad de historiar, ¿no?, de historizar parte de la memoria mapuche-huilliche. Yo como poeta, en términos de arraigo comunitario, me declaro mapuche-huilliche porque ese es el origen indígena de mi familia paterna, originarios de la zona de Quilacahuín, Cantiamo, Cofalmo, hacia el noroeste de la ciudad de Osorno, orillando un río que es un río histórico para el pueblo huilliche, que es el río Rahue, y que luego se transforma en el río Bueno. Escribir este libro para mí significó, de alguna manera, remontar las aguas de ese río, del río Rahue, pero también de otros ríos más profundos, tal vez más ocultos, los ríos de la memoria, los ríos del lenguaje, los ríos de los sueños, los ríos de tantos antecedentes que muchas veces no son visibles ni para la población común y corriente, y en ocasiones incluso ni para la población indígena. Reducciones entonces significó unir memoria, voz, letra, historia, sueños, para configurar un texto que pudiese de alguna u otra manera hacerse cargo, ¿no?, de una serie de pulsiones que han estado presentes, ¿no?, en la historia del pueblo mapuche-huilliche especialmente, y en términos amplificados al pueblo mapuche en general y también a la población chilena mestiza del sur de Chile. Quiero compartir en primera instancia un poema que tal vez es el primer poema que yo escribí pensando, digamos, de manera casi misteriosa, de manera casi esotérica, en este futuro libro. Yo tenía, creo que 18 o 19 años cuando escribí este poema que se llama Ceremonia del Amor, cuando ya había definido a esa edad juvenil escribir un texto que hablara de la historia mapuche-huilliche, que hablara de mi propia familia, que hablara también y refiriera los tipos de lenguajes asentados en el territorio de la provincia de Osorno, pero también esos lenguajes que podían, ¿no?, entenderse en la macro zona sur, casi patagónica, ¿no?, desde Temuco hasta Chiloé, ¿no?, pensando en territorios reconocibles. Ceremonia del Amor es un intento por conjuntar esos lenguajes mestizos que yo escuché de niño, ¿no?, en mi población, en el Villorrio donde me crié, del sector de Franque, la población Nueva Esperanza, en donde llegaron personas que provenían del campo a hacer su vida, a hacer una familia, a trabajar, a vincularse con la ciudad, pero sin perder del todo, ¿no?, ese cordón umbilical que los unía a territorios rurales. Y esos territorios rurales también aportaron un tipo de lenguaje que era, de un modo u otro, el castellano del siglo XVI, que en varios siglos de uso no tuvo mayores cambios. Y es por eso que en Ceremonia del Amor yo utilizo en parte ese castellano, ¿no?, ese español, ¿no?, amestizado del siglo XVI,
uniéndolo, mezclándolo, hibridizándolo con algunos conceptos del Mapuzungún. Ceremonia del amor, entonces. Los árboles anoche amáronse indios, Mañío e Ulmo, Pellín e Guaye, Tineo e Lingue nudo a nudo amáronse amantísimos. Peumos bronceáronse cortezas, coigües mucho besáronse raíces, e barbas e renuevos, hasta el amor despertar de las aves ya arrulladas por las plumas de sus propios mesmos amores trinantes. Mesmamente, los mugrones huincas entierráronse amantes, en las aguas cholas abrieron sus vertientes alumbrando, a sorbos nombrándose, a solas diciéndose, aguas buenas, aguas lindas, ay, pero violadas somos aguas Rahue, plorosas Pilmaiquén, floridas e parteras, e aún felices, las arroyos que atraviesan como liebres los montes de los cerros. De torcasos el mesmo amor pronto ayuntáronse los Inayao manantiales verdes, las Guayquipán bravías mieles, los Yanquilef veloces ojos, las Relequeo pechos zorzales, las Huilitaro quillay pelos tordos, los Payamanque raulíes nuevos. Huilliche amor, anoche amaron más a plena chola arboladura, a granado cielo indio perpetuo amáronse, amontañados como aguas potras, como Anchimayén encendidos, al alba oloroso amáronse, endulzándose el germen y lo mesmo que vasijas repletas de mudai. Pudieron tal vez darse cuenta de esta mezcla de tonalidades, ¿no?, de palabras que, como digo, algunas provienen, o algunas construcciones, ¿no?, adverbiales incluso provienen del español del siglo XVI, mesmamente, que sigue siendo una palabra que se utiliza en los campos, ¿no?, de Chile. Dentro de reducciones también hay una primera parte que tiene que ver con la llegada, ¿no?, de los conquistadores españoles, y tal vez como un poema que relata ese proceso, ¿no?, ese proceso histórico que también fue un proceso humano, ¿no?, en donde sujetos provenientes, ¿no?, de España, de Castilla y de otras regiones, empezaron, ¿no?, a conquistar, a veces de manera salvaje, ¿no?, los territorios indígenas, pero dentro de eso también podemos referir que hubo una cierta humanidad en términos de que se escribía, ¿no?, se escribía lo que iba sucediendo, y quienes escribían o eran sacerdotes, o eran poetas, o eran cronistas, ¿no? En el caso de la conquista, ¿no?, de Chile, se tuvo, tal vez, ¿no?, azarosamente, la fortuna de contar con un poeta en las filas de los conquistadores, ¿no?, que fue Alonso de Ercilla y Zúñiga. Y es por eso que a mí me preocupó y me interesó, ¿no?, imaginarme, ¿no?, a Alonso de Ercilla frente al río Rahue, en Osorno, ¿no?, en Chauracahuín, que es el nombre huilliche de los territorios osorninos, ¿no?, fumando, parlamentando, dialogando, y imaginarse, ¿no?, a este personaje de 24 años, ¿no?, el gran poeta, ¿no?, de este nuevo mundo, ¿no?, con su Araucana, ¿no?, con este libro que en octavas reales cuenta, ¿no?, el proceso de conquista, ¿no?, sobre todo, digamos, ¿no?, en el sur de Chile, y que refiere además, ¿no?, fundamentalmente una especie de relación muy extraña, ¿no?, que se da, ¿no?, de elogio del conquistado
o del enemigo, ¿no? En este caso del araucano. Bueno, este es un breve texto que, como digo, intenta imaginar a este personaje, Alonso de Ercilla, en este territorio, ¿no? Este territorio del fin del mundo. Alonso de Ercilla parlamenta y fuma al levo alzado de Chauracahuín. ¿Qué zapato en la locura pisa y llora? ¿Por qué caminos las estrellas se quedan en los ojos que las vieron morir? ¿En qué tinieblas se cierran los párpados de los que aún no nacen, germinados de muerte y cruel velocidad? Este es el cuchillo, el animal yerto y salado, la noche que humedece el sexo y el rosal, el canto de las piedras, el río que pasa y en silencio te moja, y este es el cielo en tu terrible ensoñación. Come entonces y procrea y caza, y quémate en la llama que alumbra la cara de tus muertos, y dibuja en la roca el corazón del tiempo, como el niño que escribe su ancho nombre en la tibia arena del atardecer. Dentro de esta primera sección de reducciones también aparecen algunos textos que hacen referencia a ese contacto lingüístico, ¿no? Aparte de ceremonia del amor. Y uno de esos textos es precisamente Chesungun, que hace alusión al idioma huilliche, Chesungun, ¿no? El habla de la gente. El idioma huilliche ha estado, ¿no?, bastante debilitado desde 1793 o con más regularidad e intensidad desde principios del siglo XX, fundamentalmente por la injerencia, ¿no?, y por las presiones, por las oposiciones e imposiciones de la sociedad dominante. Se prohibió a los huilliches hablar ese idioma no materno, el chesungun. Hoy día el idioma chesungun tiene, yo creo que no más de 200 hablantes en la zona o en la macrozona austral, ¿no?, pensando desde Valdivia, desde las costas de Valdivia hasta Chiloé. Entonces, bueno, yo me imaginé cómo tal vez los españoles que llegaron, ¿no?, a los territorios cuncos, huilliches, beliches del sur de Chile, cómo asumieron, cómo entendieron, cómo de alguna manera no se impactaron ante este idioma desconocido, ¿no?, Chesungun. Fablan lingua bárbara vuesa merced, como cogida del rayo, torcida reciamente al modo de las frondas en tierras de espesuras. Non caigo en el sentido de esta idioma de árboles, áspera como pellejo de merino soleado. ¿Será de faz montuna o dirá piedad e amor? Non creo sea fácil darlos al catecismo sin convertirlos antes al acento español. Verbigracia, excelencia, los niños parturientos ploran como entre nos, mas los cuncos mayores al tiempo de penar gimen, claman sus dioses con voces de graznar. Quitar habré de cuajo el cordón de esta idioma y entrañaré en sus testas el alma y la verdad. Reducciones es un concepto que hace alusión a los territorios mapuches que luego de la pacificación de la Araucanía, una guerra del Estado de Chile en contra de los mapuches iniciada en 1860 y concluida en 1883, se les otorgó a los mapuches derrotados mediante títulos llamados de merced, reservas o territorios prácticamente alejados de sus territorios de origen.
Una práctica que ya se había iniciado en Norteamérica, en Estados Unidos, en la guerra contra los pueblos originarios por parte, ¿no?, del Estado norteamericano, y que Chile replicó, ¿no? No solamente Chile, Argentina y otros países latinoamericanos también replicaron, ¿no?, en sus respectivos estados nacionales, para anexar territorios originarios, territorios pertenecientes a los pueblos indígenas, ¿no?, a la geopolítica nacional. Reducciones también, bueno, puede ser ese territorio, ¿no?, que el Estado otorgó a los indígenas vencidos, pero también esos espacios mínimos que poco a poco se han ido estrechando y se han ido, ¿no?, reduciendo, valga la redundancia, cada vez más. Hoy día, el pueblo mapuche, según algunas instituciones, algunas entidades estatales, tendría bajo su posesión alrededor de 800.000 hectáreas, ¿no?, en todo el territorio nacional. Son hectáreas más bien de territorio rural. Ese territorio, digamos, ha ido disminuyendo y lamentablemente también hoy día hay pretensiones por parte del mundo privado, de las empresas y también del Estado por disminuir, ¿no?, estos espacios territoriales. Reducciones también, ¿no?, yo lo veo como ese espacio en donde el diálogo intercultural se hace cada vez más difícil, ¿no? Es la reducción de los símbolos, la reducción de la memoria, la reducción de la historia, ¿no?, de esa historia invisible de los pueblos originarios que no aparece en los textos escolares ni en la información que entrega el Estado, ¿no?, a través de sus instituciones como, ¿no?, las escuelas, las universidades, los liceos o los propios medios de comunicación. Dentro de este texto que toma este concepto, ¿no?, como título, Reducciones, hay una sección que se llama Envíos, que son pequeños poemas en mapuzungún, más bien el mapuzungún de la frontera, ¿no?, de la zona de Temuco, y bueno, con su respectiva versión en español. Y quisiera compartir algunos de estos envíos, que son brevísimos poemas que de alguna manera toman el formato del haiku japonés, pero que también aluden y tienen que ver con los cantos, con los o cantún, que es el modo de cantar, de referir emociones a través de versos cantados que tenían los antiguos mapuches y que aún hoy día se conservan tanto en las reducciones como en ciertos sectores urbanos. Hay gente especializada, los ulcantufe, que serían los antiguos poetas, los antiguos hacedores de cantos. Estos envíos, entonces, es un intento por homenajear, ¿no?, esa manera de poetizar que tenían los antiguos. Perrimontu aliwen tani fusker meu mulei. Árboles fantasmas en tu sombra hay. Kuri pilmaiken chipaimi tañi peuma meu. Kakonimi ta mapumeu mupulai. Negra golondrina, sales de mi sueño y entras en la tierra sin voltear. Yampusken cholchomeu com ta conquelai. Mariposas en el cargo que todos evitan. La walreke chantun, yekei lakei tapu guarriá. Taladas como alerces yacen las ciudades. Quillen tañi muy, eimi meu ta eleuquen, canpulé chirayen meu. Sombra de la luna,
en ti yo me aposento, lejos del jardín. Algunos de esos envíos, son varios los que están incluidos en este libro, hacen alusión, como digo, a esta práctica antigua del ulcantún, a través de una versificación breve que tiene como centro, ¿no?, emocionar, generar emotividad en el receptor o la receptora, ¿no?, de estos antiguos cantos que, como digo, aún tienen representantes tanto en el campo como en la ciudad, representantes llamados ulcantufe o somo ulcantufe en el caso de las mujeres. Bueno, voy a terminar de leer algunos poemas de este texto Reducciones, leyendo un poema para pasar luego a leer algunos textos inéditos que se focalizan básicamente, ¿no?, en los patronímicos, en los nombres de los sujetos, porque en Reducciones me interesó también, ¿no?, relevar a los sujetos configurando personajes, ¿no?, personajes que hablan, que no soy yo, pero que hablan, ¿no?, de una vida azarosa, de una vida tradicional, pero también de una vida instalada, ¿no?, en la modernidad o en la posmodernidad chilena. Y siguiendo con esta idea del cantún, ¿no?, de la canción mapuche, hay un poema aquí en Reducciones que se llama Ul de Chipayán y que está en español. Es un poema configurado a través de estrofas de 2 versos, y Tripayán, para aquel que no lo sepa, significa, ¿no?, salida del sol. Es un nombre, el nombre de un linaje huilliche, ¿no? Este poema está escrito a partir de las conversaciones que yo sostuve con un vecino mío en Osorno, llamado Marcelino Tripayán, que venía de Quicha Quicha. Él venía de esa localidad rural, de la zona de San Juan de la Costa, y siempre conversábamos, y me contaba parte de su historia, de la historia de su familia. Y aquí, bueno, yo traté de reconstruir parte de su infancia, la infancia de Marcelino Tripayán, y este es el canto, el Ul de Tripayán. Salíamos de noche y llegábamos de noche. La luz era mi sueño arriba de los ulmos. Andábamos sin rumbo en la luna del agua, huyendo de los pumas y los zorros rabiosos. Quitábamos los troncos a la tierra quemada para que germinara el trigo de Castilla. Mi padre era un hombre con el sol a la espalda y una prenda de plata guardada en el bolsillo. Cazaba a los conejos con un palo de quila y enterraba sus tripas rogando a las alturas. Marchó después de viejo a los montes oscuros, haciéndose silencio y helecho con rocío. La casa de los pobres se llama cordillera, se llama acantilado que termina en un río. La casa de los pobres es viento que se lleva bandadas de choroyes a los campos floridos. Para continuar compartiendo con ustedes algunos poemas que tienen que ver con los nombres, precisamente estoy escribiendo un libro prácticamente inabordable, ¿no?, un libro mayor dentro de lo que es extensión escritural, que se llama Pucoyag, Parlamentos, y una sección de ese libro que refiere básicamente, ¿no?, historias, personajes, situaciones que están situados en la Patagonia chilena,
y parte de la Patagonia argentina, porque hay un diálogo con personajes provenientes, personajes mapuches y no mapuches, que provienen de la historia de la Patagonia argentina. Me he dado entonces a la tarea de referir esta memoria, ¿no? Esta memoria territorial, a través también de la construcción de poemas que tienen que ver con personajes y básicamente con los nombres de esos personajes. Kawintun Uyelugun Meu es una sección que traducida al español significa precisamente ceremonia de los nombres. Y de aquí voy a leer, creo que alcanzaremos a leer, ¿no?, unos 2 o 3 textos. Tras la máscara collón se disipa el nombre del viviente, cubierto de maderas y delirios, manchado por las sombras de los pájaros difuntos. Más allá del rostro, en su hondura de roja carne yerta, el millaye abre la flor y el vasto vaticinio, la fiebre de los niños, el quimún alto y frondoso como rojas nubes al atardecer. Calfumanque busca nieve en la gorda pastura de los valles. Curinau alumbra oculto el relámpago de la Cantabria gris. Pihuicheña ni mahuizá meu, reglé mutañe chica ni rumeu, cayú mutañe chica ni rumeu, elujú meyefún, elujú meyufún, eyechi pihuichen mahuizá meu. En la montaña de la serpiente alada, en la montaña de la serpiente alada, te han dejado Panguilef. En la montaña del terrible carnero, en la montaña del terrible carnero, has de correr y vivir. ¿A cuántos has dado tu licor, Juana Cheún? ¿A cuántos tus pechos de musay ardiente y dulce? La lluvia acorrala el amor de los tristes y vencidos viajeros, el cariño de las lentas alazanas en la brusca y afilada cordillera. Solo tú, Juana Cheún, tigre y ñandú, solo tú, Juana Cheún, fuego sin luz. Nada fuéramos sin tu albergue de araucarias, tumbados como vamos por los nevados cajones de las serranías. Nada sin la olorosa corteza de picollos que arden para siempre en el centro oscuro de tu ruca. Fantasmas a caballo somos en tus ojos, lejanos padres, olvidados novios de pampas y desiertos, donde rueda nuevamente un sol de polvo y de ceniza. Danos de tu carne, Juana Cheún, danos el caldo de piñones que hierve la olleta ennegrecida por carbones de coihue y de pehuén. En la cama de tus padres dormiremos, Juana Cheún, sobre cueros de carneros degollados bajo el rehue. Canta ahora, Juana Cheún, canta a los perros y a los peucos que se esconden como niños de la suave y gruesa nieve arrastrada por el viento. El uhuenta mirruca papay, el uhuenta mirruca, el uhueyu pataca peso, el uhueyu pataca peso. Dame tu casa, mamita, dame el calor de tu casa, 100 monedas pagaré, 100 monedas pagaré por abrigarme en tu fuego. Yo, Nicul de las montañas invernales, marcho ahora por los bosques del agua y del silencio. 5 hijos he parido en medio de malones,
5 hijos que la guerra y el amor me arrebataron hace 10 lunas de plata y de hollín. Marcho sola porque ese es el destino de los viejos que añoran ver de nuevo la oculta patria de sus padres. Rapin, Huenucay, Petumequei, Calquillo Torro, Rapin, Huenucay, Petumequei, Calquillo Torro. Por las tardes suelo ver entre las nubes un feo y gordo toro mostrando solo para mí su piel de iluminada lagartija. Vete toro, digo entonces escupiendo, y deja que el aliento de mi abuela alumbre el camino y la neblina con el lucero del atardecer. Y chocón mapú rupan anay compan, moñen meu ñipiuque, urcú tupatún. Por toda la tierra pasé, por toda la tierra pasé, amado compañero mío, y en la fuerza de mi corazón, y en la fuerza de mi corazón pude por fin descansar. Bueno, algunos entonces de estos poemas de Ceremonia de los Nombres, un texto en construcción, que espero haber entregado de buena manera para quienes estén hoy día escuchando este Nucham, esta conversación, este despliegue de algunos poemas de reducciones y de Pucoyac, ¿no? Parlamentos, libro aún inédito. Muchas gracias, muchas gracias.